El Salmo 62 es una declaración de confianza absoluta en Dios, un recordatorio de que nuestra alma encuentra reposo solo en Él y que nada, ni las circunstancias ni las personas, pueden robarnos la paz que proviene de su presencia. En un mundo lleno de ruido, ansiedad y falsas promesas, este salmo nos invita a entrar en un silencio interior donde el corazón descansa y la fe se fortalece. En Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación, dice David, y con esto nos enseña que cuando el alma se aquieta ante el Señor, la tormenta exterior pierde su fuerza. La verdadera fortaleza no está en lo que poseemos, en lo que sabemos o en quienes nos apoyan, sino en la roca firme que es nuestro Dios. Este pasaje nos reta a evaluar en quién o en qué hemos estado poniendo nuestra seguridad, porque a menudo nos apoyamos más en recursos humanos, en estrategias o incluso en nosotros mismos, olvidando que todo puede cambiar en un instante. Cuando entendemos que Dios es nuestro refugio eterno, el miedo comienza a desvanecerse, y la vida se llena de un descanso que no depende de lo que pasa afuera. Él es inamovible, como una roca en medio del mar embravecido, y quien se aferra a Él no será conmovido. En el segundo verso, el salmista recalca que Dios es su roca y salvación, su fortaleza, y por eso no resbalará. Aquí encontramos un llamado a recordar que la fe no se trata solo de creer en Dios en los momentos tranquilos, sino de aferrarnos al cuando todo alrededor parece tambalear. Es fácil hablar de confianza cuando no hay problemas, pero el verdadero valor se demuestra cuando, en medio del dolor o la incertidumbre, seguimos diciendo, mi seguridad está en Dios. Este tipo de confianza no es producto de la emoción, sino de una relación constante, cultivada día a día en oración y en la meditación de su palabra. Cuando hacemos de Dios nuestro refugio, dejamos de depender de las circunstancias para estar en paz. Esto significa que aun si la vida nos sacude, no caemos, porque estamos aferrados a una base que no se quiebra. Tal fe no se improvisa, se construye con momentos diarios de rendición, de poner delante de nuestras cargas y de confiar que su plan siempre es bueno. La roca que es Dios no solo nos protege de lo que viene de afuera, sino que también nos sostiene en lo más profundo, evitando que nuestro corazón se hunda en desesperanza. El Salmo también menciona a los hombres que intentan derribar al justo, describiéndolos como paredes que se inclinan y cercas que se tambalean. Esta imagen nos muestra que hay personas y situaciones que pueden aparentar ser fuertes o amenazantes, pero que en realidad no tienen estabilidad real. Es un recordatorio de que muchas de las cosas que nos intimidan son más frágiles de lo que parecen, y que lo único verdaderamente sólido es Dios mismo. El salmista denuncia la hipocresía de quienes bendicen con la boca, pero por dentro maldicen, algo que nos lleva a reflexionar sobre la importancia de la integridad. No podemos decir que confiamos en Dios si nuestras acciones muestran lo contrario, ni podemos bendecir con los labios mientras guardamos rencor o envidia en el corazón. Este pasaje nos anima a tener un corazón limpio y a mantenernos firmes aunque otros traten de desanimarnos. Si ponemos la mirada en la opinión de los hombres, viviremos subiendo y bajando con cada comentario o circunstancia, pero si la ponemos en Dios, estaremos seguros y en paz. David vuelve a decir, alma mía, en Dios solamente reposa, lo que nos enseña que la paz espiritual es una decisión que debemos recordarnos constantemente. A veces nos sentimos reposo, pero debemos hablarla a nuestra alma y llevarla otra vez a confiar. Esto es parte de la disciplina espiritual, dirigir nuestros pensamientos hacia la verdad y no dejar que la ansiedad o el miedo sean quienes manden. Así como un pastor habla a sus ovejas, debemos guiarnos a nosotros mismos hacia el lugar de descanso en la presencia de Dios. Esto implica detenernos, respirar, orar y reconocer que Dios sigue teniendo el control. En un mundo donde todo nos empuja a la prisa y a la preocupación, la confianza en el Señor es un acto contracultural. Cuando nos tomamos el tiempo para aquietar nuestra mente y buscarle, experimentamos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y cuando nuestro corazón descansa en Él, incluso los problemas más grandes parecen pequeños comparados con su grandeza. El Salmo 62 nos introduce en un espacio de reposo interior, donde el alma reconoce que su única esperanza y fortaleza provienen de Dios. Este pasaje bíblico nos invita a silenciar las ansiedades y a callar las voces internas de miedo, para escuchar solo la voz del Señor que nos dice, «Solo en Dios reposa mi alma, de Él viene mi salvación». Esta afirmación no es solo una declaración de fe, sino un compromiso diario de poner toda nuestra confianza en aquel que es nuestra roca inconmovible. Cuando comprendemos que Dios es el único refugio seguro, dejamos de correr tras soluciones humanas que solo ofrecen alivios temporales, y aprendemos a esperar en la fidelidad divina, que nunca falla. Este salmo nos recuerda que el descanso verdadero no se encuentra en la ausencia de problemas, sino en la presencia constante de Dios en medio de ellos. En la vida,
Enfrentamos momentos en los que las personas y las circunstancias parecen sacudirnos como un viento fuerte que intenta derribar un árbol. Pero el salmista nos enseña que si nuestras raíces están firmemente ancladas en Dios, nada podrá movernos. Es aquí donde entra la importancia de cultivar una vida de oración y meditación en la palabra. No basta con conocer a Dios de oídas. Debemos conocerlo por experiencia, confiando en Él incluso cuando las respuestas no llegan de inmediato. Cada vez que elegimos esperar en Dios en lugar de reaccionar impulsivamente, estamos fortaleciendo nuestro carácter y nuestra fe. El Salmo 62 nos muestra que la confianza no es pasiva, sino un acto constante de entrega y rendición al Señor. El salmista también nos advierte sobre el peligro de poner nuestra esperanza en las riquezas o en el poder humano. Vivimos en un mundo que constantemente nos dice que la seguridad está en lo que poseemos o en las influencias que tenemos, pero este salmo corta de raíz esa ilusión. Las riquezas, aunque puedan traer comodidades, son inestables. El poder humano, aunque puede imponer respeto, es efímero. Dios nos invita a soltar esas falsas seguridades para aferrarnos a Él, que es eterno e inmutable. Cuando logramos entender esto, nuestro corazón se libera de la ansiedad por perder lo material y se enfoca en acumular tesoros en el cielo, donde nada ni nadie puede arrebatarlos. Uno de los aspectos más poderosos del Salmo 62 es que nos recuerda que el poder y la misericordia pertenecen a Dios. Esto significa que Él no solo tiene la capacidad de actuar, sino también el amor para hacerlo en nuestro favor. A veces podemos dudar de su intervención porque pensamos que nuestros problemas son demasiado pequeños o que hemos fallado demasiado, pero este salmo nos asegura que Dios se interesa por cada detalle de nuestra vida. Su misericordia es infinita y su poder no tiene límites. Este conocimiento debería inspirarnos a acudir a Él en todo momento, no solo cuando estamos desesperados, sino también cuando todo parece ir bien, reconociendo que incluso nuestra paz y bienestar son regalos de su mano. La frase «espera en silencio ante Dios» es un consejo que desafía nuestra naturaleza humana. Estamos acostumbrados a buscar soluciones rápidas, a llenar el silencio con nuestras propias palabras o pensamientos, pero este salmo nos invita a hacer algo distinto, a callar y dejar que sea Dios quien hable. El silencio espiritual es un acto de humildad y confianza. Es reconocer que nuestras fuerzas y nuestra sabiduría no son suficientes. Es en ese silencio que podemos escuchar la dirección divina y recibir la paz que sobrepasa todo entendimiento. Aprender a esperar en silencio es aprender a vivir en dependencia total de Dios, sin ansiedad por el mañana. Uno de los aspectos más poderosos del Salmo 62 es que nos recuerda que el poder y la misericordia pertenecen a Dios. Esto significa que Él no solo tiene la capacidad de actuar, sino también el amor para hacerlo en nuestro favor. A veces podemos dudar de su intervención porque pensamos que nuestros problemas son demasiado pequeños o que hemos fallado demasiado, pero este salmo nos asegura que Dios se interesa por cada detalle de nuestra vida. Su misericordia es infinita y su poder no tiene límites. Este conocimiento debería inspirarnos a acudir a Él en todo momento, no solo cuando estamos desesperados, sino también cuando todo parece ir bien, reconociendo que incluso nuestra paz y bienestar son regalos de su mano. La frase «espera en silencio ante Dios» es un consejo que desafía nuestra naturaleza humana. Estamos acostumbrados a buscar soluciones rápidas, a llenar el silencio con nuestras propias palabras o pensamientos, pero este salmo nos invita a hacer algo distinto, a callar y dejar que sea Dios quien hable. El silencio espiritual es un acto de humildad y confianza. Es reconocer que nuestras fuerzas y nuestra sabiduría no son suficientes. Es en ese silencio que podemos escuchar la dirección divina y recibir la paz que sobrepasa todo entendimiento. Aprender a esperar en silencio es aprender a vivir en dependencia total de Dios, sin ansiedad por el mañana. Además, el Salmo 62 nos enseña que confiar en Dios no significa ignorar la realidad, sino interpretarla a la luz de su soberanía. El salmista estaba rodeado de enemigos y personas que buscaban su caída, pero en lugar de enfocarse en ellos, eligió enfocarse en Dios. Esto nos muestra que nuestra atención determina nuestra paz. Si nos concentramos en las amenazas, viviremos en temor. Si nos concentramos en Dios, viviremos en confianza. El ejercicio diario de redirigir nuestros pensamientos hacia la fidelidad de Dios transforma nuestra perspectiva y nos permite caminar con seguridad incluso en terrenos inestables. La invitación final del Salmo, confíen en Él en todo tiempo, derramen delante de su corazón, es una llamada a la honestidad espiritual. Dios no quiere solo nuestras oraciones formales o cuidadosamente elaboradas. Quiere nuestra verdad con todas nuestras emociones, dudas y heridas. Derramar el corazón es abrirlo por completo, sin reservas, confiando en que Él puede manejar nuestras cargas y que no nos juzgará por sentirnos débiles o inseguros.
Este acto de apertura total no solo fortalece nuestra relación con Dios, sino que también aligera el peso que llevamos, porque nos recuerda que no estamos solos en la lucha. Finalmente, el Salmo 62 nos deja con una certeza inquebrantable. Dios es nuestra roca, nuestro refugio y nuestra salvación. Aferrarnos a esta verdad nos permite vivir con una paz que el mundo no puede dar ni quitar. Podemos enfrentar los desafíos con valentía, sabiendo que nuestra seguridad no depende de circunstancias favorables, sino de un Dios que nunca cambia y que siempre cumple sus promesas. Cuando hacemos de esta confianza un estilo de vida, no solo encontramos reposo para nuestra alma, sino que también nos convertimos en testigos vivos de que la fe en Dios es suficiente para sostenernos en cualquier tempestad. El Salmo 62 nos invita a descubrir que la verdadera paz y seguridad solo pueden hallarse en Dios, no en las circunstancias, no en las riquezas, ni en el reconocimiento humano. El salmista abre su corazón diciendo que en Dios solamente reposa su alma, y esta declaración nos reta a preguntarnos dónde realmente depositamos nuestra confianza. Muchas veces creemos que estamos firmes porque tenemos un buen trabajo, una familia unida o una salud estable. Pero cuando alguna de esas cosas se tambalea, sentimos que todo nuestro mundo se derrumba. Este salmo nos recuerda que, si nuestra base está en Dios, aunque todo lo demás se mueva, nuestra paz no será arrebatada. Vivir bajo esta verdad requiere un entrenamiento constante del corazón. Aprender a descansar en él, a no reaccionar con desesperación ante las tormentas y a recordar que nuestra esperanza no depende de lo que vemos, sino de la fidelidad inmutable de aquel que sostiene todo. La fe no es simplemente creer en Dios cuando todo va bien, sino confiar en Él cuando todo parece ir mal y aún así declarar que solo en Él hay reposo para nuestra alma. Este reposo del que habla el salmista no es pasividad, sino un acto profundo de entrega. Cuando decimos que confiamos en Dios, muchas veces lo hacemos de palabra, pero interiormente seguimos ansiosos, planeando cómo resolverlo todo por nuestra cuenta. Este salmo nos anima a llevar nuestra ansiedad a Dios y dejarla realmente en sus manos, no tomarla de nuevo al día siguiente como si Él no pudiera manejarla. El descanso espiritual es una disciplina que se desarrolla día a día, entregando cada situación, cada temor, cada anhelo. Este tipo de entrega no significa que dejemos de actuar, sino que actuamos con la paz de saber que el resultado final no depende de nuestra fuerza, sino de su voluntad. Aprender a descansar en Dios es como aprender a flotar en el agua. Mientras más luchamos por mantenernos arriba, más nos hundimos, pero cuando dejamos de resistirnos y nos entregamos, descubrimos que somos sostenidos sin esfuerzo. El Salmo también nos enseña sobre el peligro de confiar en la fuerza humana o en las apariencias. Muchas veces, las personas que parecen seguras y fuertes por fuera están tan frágiles como cualquiera, y aquellos que aparentan tener todo bajo control pueden estar luchando batallas internas invisibles. El salmista denuncia la falsedad de quienes, con palabras suaves, esconden intenciones de derribar al otro. Esto nos recuerda que no debemos poner nuestra confianza en personas por encima de Dios, porque incluso las más sinceras pueden fallar. Cuando nuestra seguridad está en la aprobación o el apoyo humano, estamos edificando sobre arena, y cualquier cambio de opinión o traición puede dejarnos sin piso. Dios nos llama a depender de Él como nuestra roca firme, porque solo Él es absolutamente fiel y su amor nunca cambia. Esto también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia integridad. ¿Somos personas en quienes otros pueden confiar? ¿O nuestras palabras y acciones se contradicen? Caminar con Dios implica buscar la transparencia del corazón, que lo que decimos coincida con lo que vivimos. En este salmo, el salmista repite la idea de que solo en Dios hay salvación y gloria. Esto es importante porque muchas veces nuestra identidad y valor los ponemos en lo que hacemos, en lo que tenemos o en lo que otros opinan de nosotros. Pero la verdadera dignidad de una persona no está en su estatus social ni en sus logros, sino en saber que es amada por Dios. Cuando meditamos en el Salmo 62, encontramos una enseñanza profunda sobre la confianza absoluta en Dios como nuestra única roca, salvación y refugio. En este pasaje, el salmista no presenta a Dios como una opción más entre muchas, sino como el fundamento total e inamovible sobre el cual se sostiene su vida. Esto nos recuerda que, aunque en este mundo haya múltiples voces y promesas de seguridad, solo en el Señor hallaremos una paz genuina que no puede ser robada por las circunstancias. Vivimos en un tiempo donde es fácil distraernos con lo inmediato, donde la ansiedad por el mañana y el peso del pasado pueden absorber nuestras fuerzas. Sin embargo, el Salmo nos invita a detenernos y a esperar en silencio delante de Dios, porque Él es fiel y su amor es eterno. El silencio aquí no es pasividad, sino una confianza activa que se mantiene firme incluso cuando la tormenta ruge, porque el alma sabe que su ancla está sujeta a algo eterno. Este tipo de descanso no es fruto de la ausencia de problemas,
sino del conocimiento de quién es nuestro Dios y de cómo actúa en favor de quienes en Él esperan. Por eso, más que buscar soluciones rápidas o refugios temporales, el llamado es a cultivar una fe perseverante que, como la del salmista, declara: «Solo en Dios haya descanso mi alma». Esta convicción se fortalece en la oración, en la meditación de la palabra y en la rendición diaria de nuestra voluntad a la suya. A medida que vivimos de esta manera, aprendemos que la verdadera fortaleza no proviene de nuestras capacidades o recursos, sino de la seguridad de estar sostenidos por aquel que nunca falla. En tiempos de incertidumbre, esta verdad se convierte en nuestra mayor riqueza, porque incluso si todo lo demás se derrumba, la roca permanece firme bajo nuestros pies. Por eso, hoy cada día, vale la pena renovar nuestra confianza, no en lo que vemos, sino en el Dios invisible que gobierna sobre todo y que en su misericordia nos llama a reposar en Él. Así, el Salmo 62 no solo nos ofrece consuelo, sino también una dirección clara para vivir una vida anclada en la esperanza y la paz que solo provienen de Dios. El Salmo 62 también nos enseña que confiar en Dios implica soltar el afán por defendernos ante las injusticias y ataques de otros. El salmista describe cómo sus enemigos traman derribarlo como si fuera un muro inclinado, una cerca que está por caer, y sin embargo no responde con venganza, sino con una firme determinación de esperar en el Señor. Esto nos confronta, porque muchas veces nuestro instinto natural es reaccionar, justificarnos o buscar que otros reconozcan nuestra inocencia. Pero aquí se nos muestra un camino diferente: dejar que sea Dios quien defienda nuestra causa. Esto no significa permitir abusos o callar ante el mal, sino entender que nuestra vindicación real no depende de la opinión humana, sino del juicio perfecto del Señor. Cuando el alma se aferra a esta verdad, la presión por demostrar algo se desvanece, y en su lugar surge una serenidad que desarma al adversario. La paz que viene de Dios no es negociable ni depende de circunstancias favorables. Es un refugio constante, incluso en medio de las calumnias y traiciones. En la vida diaria, esto puede significar responder con amabilidad cuando recibimos dureza, guardar silencio cuando nuestras palabras serían usadas en nuestra contra, o simplemente no dejarnos llevar por la desesperación cuando vemos que otros prosperan a costa de la mentira. El Salmo nos recuerda que todo poder humano es limitado y pasajero, pero el poder de Dios es eterno y perfecto. Por eso, la invitación es a fijar la mirada en lo alto, sabiendo que la justicia divina siempre llega en el tiempo oportuno. Este tipo de confianza no se logra de un día para otro. Se cultiva con una relación profunda y constante con el Señor, donde aprendemos que no hay necesidad de forzar nada, porque todo lo que nos pertenece por voluntad de Dios llegará sin que tengamos que pelear por ello. Al soltar la lucha por controlarlo todo, experimentamos una libertad que nos permite vivir más ligeros, confiando plenamente en que Dios es tanto nuestro escudo como nuestra recompensa. Así, el Salmo 62 se convierte en un faro que nos guía hacia una fe madura, que no se tambalea con el viento de la adversidad, sino que se afirma cada día más en la roca inamovible que es nuestro Señor. Otro aspecto central del Salmo 62 es el llamado a no poner nuestra esperanza en las riquezas ni en las influencias humanas. El salmista advierte que incluso cuando los bienes aumenten, no debemos poner el corazón en ellos, porque son inestables y no pueden ofrecer seguridad real. Esto es un golpe directo a una de las mayores tentaciones de nuestro tiempo: creer que la estabilidad económica o el prestigio social pueden garantizarnos paz. La realidad es que, aunque el dinero puede solucionar problemas materiales, nunca podrá llenar el vacío del alma ni ofrecernos una fortaleza que soporte cualquier tormenta. Además, las riquezas son vulnerables. Hoy están, mañana pueden desaparecer por una crisis, un accidente o una decisión equivocada. La invitación del Salmo es clara: usar lo que tenemos con gratitud y responsabilidad, pero no dejar que se convierta en el centro de nuestra confianza. En lugar de obsesionarnos con acumular, el texto nos lleva a enfocarnos en acumular fe, en atesorar experiencias con Dios, en fortalecer la vida espiritual que se trasciende esta existencia. También señala que los poderosos de este mundo, por muy influyentes que parezcan, son vanidad cuando se les compara con el poder y la fidelidad de Dios. Esto nos recuerda que no debemos depender de conexiones, favores o respaldo humano como si fueran la clave de nuestro futuro. Pueden fallar en cualquier momento. En cambio, la dependencia del Señor es una garantía firme, porque Él no cambia ni se debilita. En lo práctico, esto significa que, cuando enfrentemos decisiones importantes, debemos buscar primero la dirección de Dios antes de apoyarnos en las promesas o recursos humanos. Y cuando experimentemos un aumento en nuestras bendiciones materiales, no debemos permitir que la abundancia enfríe nuestra fe, sino que debe motivarnos a compartir, a sembrar en otros y a reconocer que todo proviene de su mano.
El Salmo nos confronta con una pregunta clave. ¿Dónde está realmente mi seguridad? Si la respuesta no es en Dios, entonces todo lo demás, por muy atractivo que parezca, será arena que se escurre entre los dedos. El corazón que descansa en el Señor puede perderlo todo lo material y aún así mantenerse en pie, porque sabe que la verdadera riqueza está en la comunión con aquel que nunca falla. Nos enseña que la verdadera fortaleza del creyente radica en comprender y abrazar que el poder y la misericordia pertenecen únicamente a Dios. El salmista declara que el Señor retribuirá a cada uno conforme a sus obras, lo que nos recuerda que nuestra vida no pasa desapercibida ante sus ojos. Cada acto de fe, cada palabra pronunciada con amor, cada renuncia por causa de su voluntad, y también cada obra egoísta o injusta, son vistas por Él. Esto no debe generar en nosotros miedo paralizante, sino una reverencia profunda y un sentido de responsabilidad por cómo vivimos. Saber que Dios es justo y que su juicio es perfecto nos libera de la necesidad de buscar venganza o demostrar constantemente que tenemos razón, porque confiamos en que Él pondrá todo en orden en su tiempo. Esta verdad nos invita a cultivar una vida de integridad, incluso cuando nadie nos ve, porque no trabajamos para la aprobación humana, sino para el Señor que todo lo observa. Además, el hecho de que el Salmo une el poder y la misericordia en una misma declaración es profundamente revelador. Dios no es solo todopoderoso, sino que ese poder está guiado por su amor inagotable. Esto nos da paz, porque no estamos a merced de un ser arbitrario, sino de un Padre que usa su fuerza para protegernos, levantarnos y guiarnos. Cuando atravesamos temporadas en las que nos sentimos frágiles o expuestos, recordar que el poder de Dios está disponible para sostenernos y que su misericordia nos cubre incluso en nuestros errores, nos ayuda a perseverar con esperanza. En lo cotidiano, esto se traduce en una vida que reconoce que no hay victoria verdadera fuera de la voluntad de Dios, y que todo logro o bendición es fruto de su gracia. También nos motiva a descansar en que, aunque parezca que el mal prospera o que la injusticia tiene la última palabra, el Señor dará a cada uno lo que le corresponde. Y esto nos impulsa a vivir con gratitud, a cuidar nuestras palabras y acciones, y a recordar que nuestro refugio no es temporal, sino eterno, porque está edificado sobre el carácter perfecto de Dios. En este sentido, el Salmo 62 se convierte en un llamado a vivir anclados en la fe, confiados en la justicia divina y sostenidos por un amor que jamás se agota.